Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas de la Universidad Teológica del Caribe. Bienvenidos a un episodio más de Resonancia, el podcast oficial de la Universidad Teológica del Caribe. Y hoy estamos aquí en un episodio nuevo, un episodio diferente, para poder llevarles a ustedes lo que Resonancia está trayendo, que Resonancia trae, tener conversaciones, pero conversaciones que edifiquen y que impacten su vida y a la misma vez que promuevan el diálogo. Así que hoy Resonancia sigue siendo un espacio donde la voz de la mujer es importante. Seguimos en el mismo tema. Y hoy me acompaña mi compañera, la profesora Yadiria Vázquez, y este es su servidor, el doctor Eddie Marrero. Y Yadiria es la que va a presentar a nuestras dos invitadas, que hoy estamos bien contentos, porque hoy ellas están en el otro lado y nosotros las estamos entrevistando. Yari, Dios te bendiga, bienvenida. Dios te bendiga, Eddie, gracias. Estoy contenta de compartir este espacio junto a estas distinguidas damas y junto a ti también. Nos encontramos en un lugar distinto. Nos encontramos en la cancha de pickleball El Oasis, que está adyacente a la Universidad Teológica del Caribe. Es un territorio distinto a lo que usualmente Resonancia utiliza, pero precisamente eso es lo que estamos buscando, una conversación distinta, porque estas mujeres que vamos a entrevistar hoy, ellas fueron al contrario a Jonás. En vez de huir para otro lado, ellas dijeron, bueno, pues, heme aquí estoy, vamos allá. ¿Verdad que sí? Así que primeramente nos encontramos con la profesora Edna María García Cruz, quien es la host oficial de Podcast Resonancia, pero en esta parte te tocó estar Estoy del otro al otro lado. Ella cuenta con una maestría en teorías de investigación, cuenta con un aproximado de 14 años en la industria de las comunicaciones, es profesora de la institución Universidad Teológica del Caribe desde el 2023 y actualmente funge como la oficial de planificación y desarrollo. Saludos, Edna, ¿cómo tú estás? Saludos, Yari, saludos, Eddie, saludos. Puerto Rico en la casa. Puerto Rico en la casa. Estamos en ese mood todavía, así que gracias por la invitación. Hoy me toca estar del otro lado, así que es como que este momento en el que no, Edna, te van a preguntar a ti, así que ahora vamos a ver. Ahora siento la presión que sienten los que están del otro lado, así que vamos a fluir, vamos a pasarla bien en este capítulo. Así va a ser, así va a ser. Y también nuestra segunda invitada es Raquel Echevarría Quiñones, quien es la mente detrás del nombre de Resonancia. Así que gracias por esa inspiración y dejarte usar, porque Resonancia, ¿verdad?, busca que la palabra resuene en nuestras vidas, ¿verdad? Y así ha sido cada uno de los episodios. Raquel cuenta con un doctorado en Nuevo Testamento del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos de Argentina. Desde abril del 2025 al presente funge como coordinadora de la escuela graduada y es pastora de la primera iglesia Asamblea de Dios de Junco. Saludos, Raquel, y gracias por compartir este espacio con nosotros. Saludos, Yadiria, saludos, doctor. Gracias. Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo y escuchando. Aquí, un placer estar aquí ahora, como dice Nat, del otro lado. Del otro lado. Pues bueno, Raquel, nosotros hemos estado aprovechando la coyuntura del mes de la mujer y en el pasado episodio Edna le hizo una pregunta a las decanas que nosotras se la queremos devolver, se le queremos dar un bateo para atrás. Y también queremos saber tu respuesta y esa pregunta le voy a dejar al compañero Eddie que se manifieste. Qué bueno, porque ahora le vamos a hacer lo mismo a Edna, para que ella vea que no es tan fácil abusar de la gente. No, hosteamos el mejor podcast institucional, así que pues aquí vamos a ver cómo esto rebota, ¿ves? Todo tiene resonancia, todo vuelve en un feedback. Miren, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el momento en que ustedes reconocieron que Dios las estaba llamando? Pero, ¿qué ustedes vieron en sus cualidades que era lo que Dios estaba diciendo? Eso es lo que yo necesito de ti para que vengas a este llamado de Dios. Yo empiezo. Los menores. Bueno, yo, de verdad, no es algo como que puntual. Uh-huh. Yo crecí en una casa de líderes, mi mamá pastora, desde que yo tenía 7 años, mi papá político,
desde antes de yo nacer. Entonces, no sé, como que aprendimos estas cualidades de líder y desde la iglesia, siendo hija de pastora, pues siempre usted sabe que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos hijos de pastores son músicos. Entonces uno empieza por ahí, por la música, y empieza, de momento tú ves gente que, los chamaquitos de la iglesia que te siguen, que lo que tú dices ellos hacen, y entonces uno no se lo va creyendo, uno simplemente va fluyendo. Y cuando uno va creciendo, pues ya de presidenta de niños a presidenta de jóvenes, después a líder bueno, la iglesia de Dios le llama distrito, asamblea de Dios le llama sección, y entonces uno va como pero no era como algo puntual que Dios haya dicho, vas a hacer esto. Ya después, eventualmente, una vez fue un predicador a la iglesia, yo tenía como 12 años, y cuando se acabó el culto, él dijo, no se vaya nadie, yo quiero orar por esta jovencita, porque yo quiero que la iglesia sepa cuáles son los ministerios que van a salir de esta congregación. Y Dios va a hacer cosas contigo que tu mente jamás va a pensar lo que vas a hacer. Y yo, pues, lo dejé ahí. Y bueno, y pasó la vida y aquí estoy. Y he hecho cosas que de verdad que mi mente jamás en la vida lo hubiera pensado que iba a llegar. Qué bueno. Déjeme decirle a manera de anécdota, y estos días me llamó una amiga mía de Uruguay preguntándome, para decirles de esas cosas que jamás mi mente, preguntándome que si yo conocí a alguien en Panamá que le pudiera ayudar, o sea, una amiga de Uruguay, si yo conozco a alguien en Panamá para que le ayude a hacer un trámite de un panameño que está en Uruguay, y yo, interesantemente, conocí a la persona que le podía ayudar. Y yo digo, yo no puedo creer esto. Esas son las cosas que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Qué bueno. Pues comparto con Raquel de que no fue un llamado así, lo decía off the record, fuera del aire, que no fue un llamado así súper espiritual. Fue algo más de darme cuenta de cómo yo podía reaccionar ante las oportunidades que me daba la vida. Desde pequeña, estos son datos, ¿verdad?, que estamos sacando del otro lado. A mí me saltaron de grado en escuela elemental. Yo no tomé cuarto grado en corriente regular. Yo hice tercer y cuarto grado en un solo año, así que luego pasé a quinto grado. Así que yo entro a la universidad con 16 años de edad. Así que yo me doy cuenta que estudié comunicaciones, así que se da mucho lo de tener proyectos en grupo, se da mucho estas dinámicas de tener que liderar proyectos y qué sé yo. Y no era autoimpuesto, pero yo me daba cuenta que cuando estábamos en espacios de estos tipos de trabajo, siempre era, ok, todos nos vamos a referir a Edna va a ser nuestro punto de contacto. Y yo, pero si yo soy la más pequeña de todo este grupo, ¿por qué? Y así, pues, como que fuimos adaptando. De ahí en la universidad se empezaron a dar oportunidades de ser estudiante orientadora dentro de la universidad, y empezamos con esos pequeños grupos de lo que llamamos en las universidades de los prepas. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y este programa, sí. Soy UPR, nos daba esta oportunidad de guiar a los prepas o a este grupo de nuevos ingresos a los servicios, a sus clases, a programas. Y desde ahí empezó esta pasión, más que de liderar, de servir. Y fue poco a poco, hasta que, ¿verdad?, aceptó al Señor como mi único y exclusivo Salvador. Y esas herramientas que había adquirido, había desarrollado en un ambiente más universitario, más académico, más profesional, se transportan a la iglesia. Ahí empezó, como dice Raquel, uno siempre se empieza a foguear como maestro de escuela bíblica de los niños, te empiezas a foguear con los jóvenes, te empiezas el grupo del ministerio de adoración, y ahí se fueron dando oportunidades, más que de decir, ella es la líder o ella es la que tiene la cabeza, de empezar a servir, y eso llevó a... Obviamente no es hasta que entró en el ámbito del deporte que empiezo a tener esta voz de que, mira, sí, ella es la que está al frente, a ella es la que hay que seguir, a ella es la que hay que preguntarle las cosas. Y no fue hasta que tuve un jefe, Tony, siempre me sentó en una mesa y me dijo, cuando alguien te dé una oportunidad es porque confía que tú tienes las capacidades para ejecutar lo que te están poniendo en tus manos. Y rápido vino a mi cabeza cuando Jehová le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y desde ahí en adelante fue un turning point para mí, y aquí estoy sentada hablando con ustedes de esto. Interesante, Yari, que aquí tenemos dos damas, dos mujeres preparadas, profesionales, que, como ellas dicen, yo no sé cuándo fue. Esto fue fluyendo, como dice la doctora Raquel. Yo fui fluyendo. Y es interesante eso, porque muchas veces
las personas quieren un llamado puntual. Y no, yo creo que las experiencias de la vida Dios te va acomodando y te acomoda a ese momento. Como dice Raquel, esto se fue dando en mi momento. Adiós, llegué aquí. Llegué aquí. Dios estaba aquí y yo no lo sabía, que me gusta mucho eso. Igual que Edna, en un momento este Señor me dijo algo y ahí fluyó y llegó. Sí que eso también es importante porque los llamados no todos son iguales, lo hemos visto. Y no se esfuerzan Y no se tampoco. esfuerzan. Hay Tampoco gente se que quiere esfuerzan. forzar un llamado que no existe. Que no existe. Eso es así. Palabras con luz. La doctora La Raquel doctora ha dicho Raquel. unas palabras con luz. Los llamados no se esfuerzan, ¿ok? Eso es así. Es bien interesante porque yo me encuentro con personas que me dicen, yo nunca he recibido un llamado. Pues perfecto, no hay problema porque cada quien ha tenido su experiencia, pero yo pienso que en la palabra Dios ya nos tiene un llamado. Yes, Nos llama a ser sus discípulos, nos llama al ministerio de la restauración, nos llama al ministerio de la reconciliación, así que tenemos una tarea. Todo el mundo Yes, tiene una tarea y una posición que hacer y yo espero que todas las personas que nos estén escuchando, especialmente las mujeres que nos están escuchando, entiendas que tú tienes un propósito, tú Yes. tienes una tarea y tienes ya cosas en tus manos que Dios te dio, que puedes ponerlas a su servicio. Disculpen, no importa lo diferente que tú entiendas que sea, sé la diferente, sé la rara del corillo. Así que dentro de todo, ¿verdad? Nos damos cuenta que ambas tienen estilos distintos, pero ambas son, ¿verdad? Estos radicales. Definitivamente ustedes, ¿verdad? Encarnan lo que realmente no existe, ¿verdad? Que no existe un solo modelo de cómo ser mujer. Y yo creo que eso es importante, especialmente dentro de una cultura donde tradicionalmente, ¿verdad? Tenemos esa cultura machista que intenta encasillarnos, ¿verdad? Me voy a incluir, intenta encasillarnos en roles específicos, como en el hogar, ¿verdad? En silencio, como parte de la decoración o fuera, ¿verdad? De espacios liderazgo, como que no nos miran, no nos aprecian para ponernos en espacios de liderazgo. En esa dirección, ¿cómo ustedes, verdad, descubrieron que su propio estilo para liderar y predicar y qué desafíos han enfrentado al ejercer liderazgo en territorios históricamente dominados por hombres? Edna, te toca. Me toca, me toca. Yo puedo hablar de la experiencia del deporte, lo que me ayudó en el deporte y ahora en la academia. Ha sido como un paralelo entre ambos campos que parecen ser distintos, pero tienen muchas cosas en común, desde la disciplina, el conocimiento, entre otras cosas. Lo primero que me ayudó fue saber que no está mal yo tener mi voz y traer lo que yo traigo como mujer a la mesa. Puedo tener otras perspectivas, puedo tener otros detalles, puedo tener otras maneras de llegar al mismo resultado sin dejar de ser yo, ni tener que implementar o de tener que adquirir o solo hacer las cosas como algo más sociocultural, tratan de imponernos como mujer. Eso es un primer detalle. Lo segundo es conocer, yo creo que influye en todo lo que uno hace en la vida. El poder por fin encontrar mi identidad en Cristo me ayudó a poder definir que esta soy yo, esto es lo que yo traigo, esta es mi personalidad, este es quien yo soy y a través de esto es que el Señor me puede conectar o me puede ayudar o si incluso no solo con mi generación, sino con las generaciones que fueron antes y las que vienen detrás. Hay algo que si nosotros esta soy yo, soy lo que traigo, no podemos negar que en nosotros, cuando nosotros somos un paquete entero, viene nuestra crianza, viene nuestra educación, vienen con quienes nos rodeamos también. Y eso te puede llevar a decir, a definirte, pero sobre todo saber quién tú eres en Cristo. Te puede ayudar a que tú puedas saber que tus cualidades, que tu personalidad, que lo que estudiaste siempre va a obrar para bien aquello donde el Señor te coloca. Ahí me hago eco de las palabras de Raquel. No puedes forzar el ser líder, no puedes forzar el llamado, porque, por ejemplo, en esta sociedad machista te puedes entonces sucumbir a moldearte y a perder tu identidad y a convertirte en un clon de lo que esta sociedad te quiere. Incluso, y esto pues me hago responsable de las palabras dichas aquí. Muchas veces nosotras como mujeres fomentamos la sociedad machista y le damos mucho eco y le damos mucho color y nosotras mismas no es que no nos dan la oportunidad y nosotras fomentamos a que no pase.
Y si nosotros comenzamos a ver al hombre, el hombre, o como diría el doctor Marrero, a los machos cabríos, como personas que son enlaces, como personas que son pares, como personas que son iguales, este discurso de que la sociedad patriarcal podemos ya entonces adaptar, lo que no lo niego que lo existe, que todavía existe y que nos toca, abrieron brechas para nosotras y nosotras seguimos abriendo brechas para otras, es donde entonces nosotros podemos romper ese discurso y empezarnos a ver como pares, como iguales, y las oportunidades se dan. Raquel. Bueno, en mi caso, me viene a la memoria una situación que yo pasé hace unos años atrás. Estábamos entre pastores. Habían 3 pastores y sus 3 esposas, y yo. Y entonces, bueno, uno está acostumbrado a que en el seminario, por lo menos yo estudié en Argentina, y en Argentina pues hay como que más apertura en términos del diálogo entre hombre y mujer normal dentro de académicos. Entonces, pues uno viene de ese ambiente de tantos años en la academia. Y entonces yo estaba entre pastores, no académicos. Y pues estaban sus esposas. De momento sale en el diálogo un tema del diezmo y las ofrendas. Entonces uno de los pastores dice, no, pero es que una persona que no diezma, una persona que no prospera. Y yo digo, sí, ok, ese es su pensamiento, pero el punto es aquí que el líder de ese pastor le interesa por qué no está diezmando o está más pendiente en el diezmo, ¿verdad? Y más o menos por esa línea. Y entonces él dice, no, porque Dios lo bendice. Y mira la viuda. Y yo digo, ¿y por qué la viuda era pobre? Si no se supone que si dio todo lo que tenía, Dios la bendice, ¿por qué se quedó pobre? Entonces, en esa discusión como que yo me emocioné porque estábamos ahí entre pastores. Pero de momento yo me di cuenta que las esposas están bien calladas y yo estoy en careo con los hombres. Entonces, me pueden creer que por primera vez en mi vida, cuando me di cuenta, cuando me cayó la ficha que yo era la única mujer que estaba hablando, yo me callé. Como que yo dije, espérate, no se supone que las mujeres estén discutiendo. Fue como una cosa inconsciente. Yo me callé y se acabó la conversación, pero le di la batalla, o sea, le probé, ¿no? Es que esto está dentro de un contexto que tú no puedes sacar ese contexto porque esto está aquí. Y Dios lo que estaba ahí era con el templo, que le estaban robando esa viuda. Yes. Y entonces ahí yo dije, wow, pero el ser auténtica, el ser tú misma, el ser como tú eres, pues me sentí en esa libertad, pero también en un momento me restringí. Y yo creo, ¿verdad? Hablándole a las mujeres, que no nos debemos dejar llevar por eso. Tampoco es que uno va a imponer cosas porque uno se ubica. Pero eso no era una ubicación en ese momento. No, o sea, callarme no era la respuesta. Y yo creo que debemos ser nosotras mismas, dentro de lo que Dios nos llamó, con nuestras propias características, con nuestra forma de ser. Cuando yo crecí frente a una cancha. Y alguna gente me comparaba con mi hermana, porque mi hermana, ella es estilista, ella es casi modelo, entonces, porque tú no eres como tu hermana, que es una femenina, ¿sabes? Bien mujer, y tú en la cancha metida. Cogiendo colazo. Y eso al principio me trabajaba. Pero no fue hasta que a mis 18 años, benditas sean las palabras de la consejera de jóvenes de aquel momento, que la bendigo, Magdalena Torres. Le dije, me estoy sintiendo así porque la gente me está comparando, y yo estaba llorando. Y dije, ¿cómo se supone que yo sea? Y me dijo, como tú misma. Miren, remedio santo. Yo tengo una amiga que me dice, tú te fuiste ahora al lado contrario, ahora tienes una autoestima más allá de ti. Y de verdad que eso me ayudó mucho en mi seguridad, ¿verdad? Porque un adolescente creciendo, buscando esa identidad. Y yo, de verdad que he sido la persona más feliz. Soy soltera, no me he sentido incompleta porque no me he casado. Esas palabras a mí me marcaron y me hicieron ser yo misma, y esto soy yo. Sí, la ven. Aquí y allá, y más allá que acá. Es ella. Me llevó la palabra que dice ser auténtica. Yes. Y en esa línea me llevó a preguntar qué equilibra ser radical y auténtica sin perder la sensibilidad pastoral o conexión con la gente. Yo creo que es la sabiduría. Yo creo que, como dice Raquel, nosotros poder tener la habilidad de, número uno, de escuchar. Muchas veces, y escuchar no es callarse. Escuchar es poder responder con sabiduría. Si tú puedes en un espacio poder saber hasta dónde puedo llegar, tú tener dominio propio,
yo creo que es uno de los mejores regalos que el Señor nos ha dado y ejercerlo, ¿verdad? Es donde está el reto. Yo creo que sí podemos tener. Tan difícil que es. Y lo difícil que es, y se lo digo yo, que trabajo todos los días con diversas generaciones y la prudencia entra en contexto. Hasta dónde puedo, hasta incluso qué palabras utilizar, y Raquel puede, yo creo que coincidir conmigo en esto, si estoy entre académicos, si estoy entre pastores, si estoy entre mis amistades, si estoy en familia, incluso muchas veces si estoy hasta conmigo misma, hay veces que nosotros hablamos con nosotras mismas, eso es algo que hacemos. Yo creo que radica en el no rayar en lo que sería un radicalismo extremo que conlleve en buen borico hasta una falta de respeto. Yo creo que está en la sabiduría, en el sabio uso, porque la palabra tiene poder. Lo que uno dice tiene poder. Así que yo creo que la sabiduría y el usar, esto es algo súper importante, el usar los contextos y los espacios adecuados. Hay contextos y hay espacios donde, como diríamos por ahí, se puede dar la lucha, y hay en otros que uno tiene que elegir sus batallas. Yo creo que eso tiene mucho que ver entre no ser radical y ser sabio. Sí, porque a veces se malinterpreta la palabra radical pensando que es como que subversión o una cosa así. Ay, no, pues. Pero la realidad es que radical es una persona que es firme en lo que ha decidido y va hacia eso. Y eso me trae a mí la gente que piensa que es radical y que pone un montón de cosas en las redes porque esta es mi página y aquí yo escribo, y si a ti no te gusta, y digo no lo que me da la gana. Entonces, ese estilo de radicalismo, pues no da testimonio, porque o sea, yo siempre voy a Corintios. Cuando yo me encuentro con esta disyuntiva de si lo digo o no lo digo, yo siempre voy a Pablo, porque es que Pablo cuando dice... Al radical de Pablo. Exactamente, porque Pablo le dice a los corintios, cuando ellos preguntan, ¿pero es malo comer carne sacrificada a los ídolos? Pues, bueno, nosotros sabemos que los ídolos no son nada, pero es que hay gente que puede afectarse si tú comes. Entonces, si tú sabes que pues no lo hagas. Y en el tiempo de política, a mi sobrina, ella le gusta mucho el debate y eso de política, y ella me dice, Titi, ¿por qué los pastores no pueden hablar lo que sienten? Porque tú no puedes escribir lo que tú cuando ves un político. Y digo, yo lo puedo hacer teóricamente, pero cuando yo miro alrededor, the whole picture no me va a hacer bien, ni va a hacer bien al evangelio, porque entonces la gente no va a entender cuáles son las posturas. Entonces, mira, pues mejor me callo y ya está. Entonces, ese radicalismo, y yo creo que ser radical no es como que, ¿cómo puede ser radical sin dejar la sensibilidad? Sino que el ser radical y auténtico te hace sensible, precisamente. Claro. Es como la sensibilidad es como una consecuencia de ser auténtico, porque si eres auténtico para bien, porque hay gente que es auténtico para mal, que se le ve a legua que sabe que son malas personas, pero son auténticos, pues son malas personas. Pero en el término de nosotros, el ser auténtico es porque vivimos la palabra, porque vivimos el Espíritu, porque tenemos el carácter de Cristo, y eso nos hace sensibles. Precisamente cuando tú logras tener esa cercanía con la palabra de Dios, es imposible no convertirte en una persona radical y no convertirte en una persona auténtica. Y precisamente como dice Raquel, te hace sensible. Porque cuando tú tienes ese encuentro con la palabra, tienes esa cercanía con la persona de Cristo, la persona de Jesucristo. Jesucristo yo creo que era el radical de los radicales, pero era una persona sensible. Entonces nosotros aprendemos a tener esa sensibilidad, esa empatía con las personas y tener esa sabiduría de que yo creo que no hay más radicalismo que saber cuándo callar. Y eso es sabio. Hablando así como la pastoral, como dice tu sobrina, ¿verdad? A veces como que eres pastora, porque no puedes decir lo que sientes, ¿verdad? Y a veces la pastoral, Raquel, ¿verdad? Quiere encerrar a la pastoral en una posición súper seria, con unas funciones en específico, para nada relacionado a una cancha de baloncesto. Pero tenemos aquí una pastora, señoras y señores que nos están escuchando, que para octubre del año pasado, de 2025, se encontraba en una cancha de baloncesto en un encuentro con unos jóvenes. Raquel, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó exactamente ese día y qué te motivó a acercarte a esos jóvenes? Bueno, nosotros estábamos, en realidad, el video yo lo subí en octubre, pero el video fue en agosto. Lo que pasa es que estábamos planificando la actividad del Back to School. Okay. Y entonces fuimos ahí a promocionar la actividad. Y cuando llegamos,
estaban estos nenes en la cancha y yo solo, me gusta mucho el baloncesto. Y ellos estaban jugando, entonces yo empecé a jugar con ellos y yo no echaba ni una. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Cuando sale el video ya yo había tirado y no había, entonces yo le dije, bueno, esto se acabó. Esto va en serio ahora, yo le voy a tirar de 3. Si yo la he hecho, ustedes se van a ir conmigo para la iglesia. Porque ya había tirado un montón y no he echado ninguna, así que este es el decisivo. Y yo dije, Señor, no me den vergüenza. Yo no sé si eso se entiende en el video, porque, bueno, Señor, no me den vergüenza. El que está grabando es un evangelista que me fue a acompañar. Él vive en Estados Unidos, pero ese día estaba en Puerto Rico y fue. Y yo, vente, acompáñame. Y él fue. Y una vez dice, pastora, ahí mete la pastora, por favor. Y yo, cuando la tiré, que le eché de 3, eso fue ahí, eso fue Dios. Entonces, los nenes, ese día habían 3 varones y 3 nenas. Pues las 3 nenas ellas fueron, de esas 3, una ha seguido yendo. Qué bueno. Qué bien. Y entonces hay otro, eso fue en unos residenciales de Junco, después antes de ahí nosotros habíamos ido a tener un culto al aire libre, y esto lo quiero decir para que nosotros podamos entender que Dios no está en un cajón. Amén. Que, o sea, Dios es más allá, Dios mío, de este cuadrito que yo Que sé. nos hacemos. Y yo sé que nos los han enseñado, y pues, pero no, ya, sáquense eso de la cabeza. Estamos que yo también hubiera sido mi actitud muchos años atrás. Mientras estaba la predicación, que es este mismo amigo evangelista, fue en otra ocasión que él había venido, mientras él predicaba, él llamó a los niños. Pero los niños no vinieron, los niños estaban en la cancha. Pues entonces, como ellos no vinieron, él siguió predicando y yo me fui a la cancha. Y entonces, pues me puse a jugar con ellos un rato, jugué un 2-3 pescados, tiramos baloncesto, jugamos de esconder, mientras él predicaba. En otra ocasión hubiera dicho, no, durante la predicación, porque Dios está hablando, y esa era mi actitud también. Pero los nenes no iban a escuchar como quieran. Entonces yo me fui con ellos, jugué, y cuando él terminó, yo estaba en la cancha y él me llamó, y yo estaba escondida jugando de esconder. Y él me dice, ¿dónde está la pastora? Y la gente buscándome, y hasta que me encontraron. Cuando yo salgo, entonces le digo a los nenes, vengan conmigo, que el predicador quiere orar por ustedes. Lo y todos ganaste. esos chamaquitos vinieron conmigo, y eso fue hace 2 años, y los nenes todavía van conmigo a la iglesia. Aleluya. Y ahora yo le estoy obligando ahí, pero es que yo le hice un incentivo, que si le daba 20 pesos a que se aprendiera el Salmo 23. ¿Qué voy a hacer? Ya se lo están aprendiendo, Amén. ya están casi completos. Así que esas son cosas que se salen del patrón que a uno le han enseñado, pero funcionan. Amén. Aquí nosotros escribimos una pregunta, pero yo la voy a reformular. Definitivamente estamos aprendiendo con Raquel que la iglesia definitivamente no se encajona. O sea, Cristo no está en esas 4 paredes de cemento. Y yo siempre digo, ven a los pies de Cristo, y lo estás invitando a la iglesia, ven a los pies de Cristo, pero entonces también le decimos a la gente que Dios está allí contigo, y como que nos contradecimos. Y yo pienso que Dios está en todas partes, no es que sea malo ir a la iglesia, es importante congregarnos, pero tenemos que entender que es allá donde está, ¿verdad? Allá está la necesidad. Está la Ella gente. precisamente menciona sobre los niños, y que mucho se habla de los niños en la congregación, que si controlen a los muchachitos, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. En ningún momento dijo contrólenlo, en ningún momento dijo sáquenlo. ¿Okay? Así que eso nos lleva a reflexionar en cómo la iglesia puede entrar en espacios no radicales. ¿Qué tú piensas de eso, Raquel? Bueno, eso se enseña, porque la iglesia cuando lo que te enseñan es que eso, venir a la iglesia, cuando uno quiere salir de la cajita. Una vez yo di un culto de oración en una casa y se acercaron 2 vecinos. Nosotros no los habíamos invitado. Ellos vieron que estábamos en el balcón y se acercaron. Y yo dije, bueno, pues yo voy a seguir dando el culto de oración aquí. Y entonces intenté cambiar el culto de oración. Claro, mi error tal vez fue como que no darle ese proceso de, no, el culto no va a ser en la iglesia, ahora va a ser en la casa. Pero yo pensé que había apagado todas las alarmas, pero todo bien. Todo bien. Y entonces intenté hacerlo, y hubo gente que se resistió. No, pastores, que si damos el culto en esa casa, pues entonces la iglesia va a estar cerrada ese día. Y digo, wow, no, porque la iglesia somos nosotros, y Eso precisamente así. la iglesia tiene que estar en la calle. Bueno, para hacer un happy medium, yo dije, bueno, pues entonces yo voy a seguir dando el culto en esa casa a las 6, y a las 7:30 pues estamos aquí en la iglesia. Yo sola seguí. Estuvimos 2 años en esa casa, en esa comunidad.
Nosotros hemos alcanzado, hay gente que todavía no se ha convertido, pero está yendo a la iglesia. Y cuando hay actos de servicio, son los primeros. Ellos mismos organizaron una película que fueron más de 50 personas que no eran de la iglesia. Qué bien. Entonces son cosas que uno dice, hasta yo misma me estaba como que, o sea, todo ese andamiaje a mí se me está cayendo desde que empecé a pastorear, porque digo, Dios mío, pero esto puede pasar, esto puede pasar. Dimos hasta Santa Cena en un momento dado, explicándole lo que era. Yo tuve que dar las clases de bautismo en esa célula porque yo no tenía otro tiempo y habían 2 que se iban a bautizar, así que toda la célula cogió la clase de bautismo. O sea, eso yo digo, ustedes están ready. Cuando digan ya me quiero bautizar, ya está. Y sí, la iglesia tiene que salir de las 4 paredes. Yo tuve problemas que dimos el día de juegos dentro del templo porque no teníamos otro espacio. Ay, jugar en el templo, pues sí, si esta es nuestra casa. Una cena dentro del templo, ay, ¿qué se come? Pues sí. Y hay gente que ha llegado porque ven que hay una familiaridad, que no hay esa Un cosa espacio tan- seguro. Es un Amén. espacio seguro. Mira, yo veía a los nenes, desde nosotros tenemos como un mezanín, yo veía a los nenes jugando abajo, ahí encerraditos, o sea, no encerrados, sino dentro del templo. Y yo decía, gracias Señor, porque el templo es grande, tenemos el espacio para jugar con los nenes y ellos están seguros. Y yo los miraba desde arriba y yo le daba gracias a Dios porque los tenemos aquí con nosotros seguros. Interesante. Muy Así bueno. que, sí. Así que la radical, la doctora Raquel, lleva a su iglesia a una radicalidad que, como bien dice ella, eso es un proceso, porque las formaciones que tenemos anteriores, pues a veces, como pasaba con Jesús, cierran, ¿verdad? Y se vuelve muy religioso. Y entonces la gente ya tiene unos conocimientos, ¿verdad? Que ellos piensan que es así. Así que la pastora también trabaja su radicalidad con amor para aquellos que también ya tienen una visión. Pero, hablando de esa iglesia, ahora quiero moverme a Edna. Anda. Que ya vimos que la pastora Raquel es radical. Pero ahora vamos con Edna. Los que conocemos a Edna, sabemos que Edna es Edna. Es multitasking como ella sola. Y además de ella ser en la universidad, ¿verdad? La que trabaja el proyecto de planificación y desarrollo de la UTC, desde, porque no quiero pecar, desde abril del 2022, Edna es la coordinadora asociada de marketing en redes sociales, nada más y nada menos que de Major League Baseball. Eso es así. Formó parte de ese Dream Team llamado MLB Español. Y aparte es yankee, somos yankees. Somos yankees. Así que vamos por Sí, encima. eso ves, de Eso los es más tú tienes, radicalismos, que eres claro. yankee. Pero yendo a la misma línea, ¿cómo ha sido llevar tu fe a un espacio que es bien complicado para la fe? Es Porque bien se trabaja de otra manera, hay otros entornos, otras miradas, mucho estrés, mucho marketing. todo el Y tiempo. cómo tú, ¿verdad? Para unir esa preguntita, ¿cómo tú como mujer llevas tu fe a un espacio que, como dice la pastora Raquel, se supone que no esté ahí, que no se dé? Que no sé, no hay una apertura obvia para que eso se dé. Pues mira, mi historia con la fe y el deporte comenzó en el 2017 cuando yo acepto un puesto voluntario para trabajar en la pelota de aquí de Puerto Rico. Mi trayectoria dice que estuve con los Cangrejeros de Santurce. Y desde ahí yo conocí a una persona que ahora está viral en el 2026 llamado Fernando Cruz, que es yankee. ¡Ojo! Él Dorado. fue de mis primeros amigos del deporte al sol de hoy. Él dice que es mi hermano mayor. Y él me dijo unas palabras, él estaba en su journey también de la fe, el deporte, aquel Señor lo había llamado realmente. Y cuando él se encontró con el Señor de frente, él me dijo unas palabras a mí, y recuerdo, sentados en el estadio Irán Bison, que marcaron mi vida. Y me dijo, el Señor nos trajo aquí. Y yo, ¿cómo? Porque usualmente, ¿quién va a asociar que el Señor te va a abrir una puerta en el deporte o que el Señor te va a dar? Y en aquel momento, nivel de que todos los domingos habían juegos, o sea, que entraba esto del encajonamiento de que el domingo es el día del Señor y como tú vas a estar en un parque metido porque estás trabajando, empezaron esas disyuntivas con el Señor. A la liga de aquí le di alrededor de 2017 hasta el 2023 consecutivos. Estuve con los Criollos de Caguas, luego estuve con la liga, a la cual le agradezco y tengo la camisa de la Liga de Puerto Rico. Esa fue mi escuelita.
Y de ahí entró en el 2022 con Major League Baseball, pero el año después decidió salir de la liga de aquí. Precisamente porque el Señor, de esas veces que el Señor te lleva a un extremo, y el Señor me da la dicha de en 2025 regresar con uno de los equipos, con los Indios de Mayagüez. Y cuando regreso con ellos, pero estoy en Major League de una vez, aprendí algo, que fue de la manera en la cual la fe se pudo incluir en estos espacios deportivos. Número 1, tuve que aprender lo que dice el Salmo 37, reaprenderlo. Me deleité primero en el Señor, le di primero las primicias al Señor y después todo lo demás, todos los deseos de mi corazón se empezaron a cumplir. Deseos como trabajar un Opening Day de Major League Baseball en el Yankee Stadium, deseos tan cercanos como hacer un World Baseball Classic, un clásico mundial en mi país. ¿Lo hiciste? Eso todavía está ahí, todavía se siente para pelos todavía. Pero empecé a ver entonces no es como que yo estoy en el deporte y después soy cristiana. Es que yo soy una cristiana que el Señor me dio el deporte como la plataforma para hablar de Él. Incluso uno de los retos más grandes es mi trabajo con Major League Baseball es completamente remoto. Yo solamente me conecto con mis compañeros, trabajamos nuestros turnos y uno pareciera que no hay un contacto físico de tocarlos o de verlos continuamente. Y el Señor me ha permitido, a través simplemente de un testimonio escrito, de escribir con la gente, me han pasado 2 cosas bien con compañeros de MLB que son mi familia hoy día, son mis amigos, que uno pensaría que por tener un trabajo remoto o tener un trabajo en deporte, eso no pasaría. Una vez estaba en un turno conversando con un buen amigo y él me sorprendió con unas palabras que hasta el sol de hoy yo le dije, ese día yo me quedé sin... Él dice, tú que hablas un montón, ese día no me respondiste más nada. Y fue que él me dice, ¿tú no eres pastora? Y yo, ¿pero por qué tú me dices eso? Nosotros nunca hemos hablado de religión, nunca. Y yo le digo, ¿pero por qué tú me preguntas eso? Recuerdo que fue una Semana Santa. Yo le dije, ay, yo mañana estoy libre. Y él me dice, sí, lo asocié porque es Viernes Santo. Y me dice, ¿te toca predicar mañana? Y yo, no. Ay, pero tú no eres pastora. No. ¡Reprende! Y yo, muchacho, no hablemos de eso. Y él me dice, es por lo que yo veo profetizando. Sí. Señor, por lo que yo veo de ti en tus plataformas, eso es lo que percibo de ti. Y por cómo tú nos hablas y cómo motivas al grupo y como siempre estás hablando con todo el mundo y aunque tengas tus vacilones, ellos dicen que yo soy la reina de los GIFs, para todo tengo un GIF para responder. Confirmo. Y desde ahí yo dije, espérate, yo siendo quien soy, sin tan siquiera muchas veces, simplemente por responder consistentemente, gracias a Dios estoy bien, bendiciones a todo el mundo vaya a descansar. Se dio esta dinámica al nivel de que al sol de hoy, eso me da mucho sentimiento, yo he logrado que amistades mías, que de los que trabajamos remotos aquí en Puerto Rico, vayan a la iglesia. Por ver cómo soy yo, cómo es mi esposo, cómo es mi familia, que trabajamos en el deporte, estamos envueltos, somos de los que si nos ven en un parque gritando, sí, somos nosotros. Somos nosotros. Y eso no invalida ni quita. Nosotros le servimos al Señor. Nuestra fe y que la fe los puede acompañar en su trayecto. Que la fe... Yo he tenido turnos en los cuales yo oro más que en un culto de intercesión, porque no me queda de otra. Y yo, Señor, ayúdame a salir de este turno airosa, porque este turno está buena gente. Pero yo creo que el hecho de que yo saber quién soy en Cristo me ha ayudado a no tener miedo, porque muchas veces esto de encajonar al Señor, dice, ay, yo podré decir aquí que soy cristiana, o yo podré decir aquí que yo profeso algún tipo de fe sin que la gente se siente incómoda, o sin que la gente me rechace, o sin que la gente no piense aquí viene... De prejuicio, sí. sí. Y te creen, así como tienen un estereotipo de Dios, formen un estereotipo de ti. Uh-huh. De muchas veces la gente te ve desde la lupa, desde la que ven al Señor. Claro. Así que, O lo que le han enseñado. O lo que le han enseñado, como decía, ahora que es un proceso de enseñanza, un proceso de volver a aprender. Y yo creo que el poder tener una relación con el Señor y sí estar consciente que esta es la plataforma, que a través de esto es que el Señor nos ha venido a ver, como yo digo,
sirve para, en un lugar donde se supone que no pase, pueda pasar. Antes de que Yari tire la pregunta, aquellas que nos ven, mujeres que nos escuchan, es interesante esto porque yo estoy reflexionando aquí, mientras las escucho a ustedes, que yo creo que el fuerte de ustedes ha sido que le han demostrado a otra persona que la fe no riñe con el momento o el contexto donde estamos. Porque aquí mismo tenemos a una doctora, pastora con gorra, que la gente la puede ver y puede decir, pero es una pastora. Sí, es una pastora. Porque ella no lo dice. Es el testimonio que está detrás de ella. Allá tenemos a una con la camisa de Puerto Rico que grita en los parques. ¿Ah? Yo grito también. Gritamos. Sí, Gritamos. Pero el espacio, ¿verdad? Que es el contexto, no riña con nuestra fe. Y yo creo que el testimonio tiene que llegar primero de nosotros. ¿Quién es Raquel? Yo no voy a preguntarle a ella. Vamos a la comunidad. Porque esa gente no mienten. Yes. ¿Quién es Edna? No le pregunto a Edna. Vamos allí. Y eso dice mucho de que encajonarnos nos va a inhibir de unos escenarios como ustedes que Dios las ha puesto. Así que a las que nos ven, a las que nos escuchan, no se limiten, sean radicales. Porque ahí hay espacio para que la gente escuche la voz de Dios. Y se acercan porque hay una finalidad. Mira, pues no es el que me dijeron a mí, que era así cuadradito, con esta vestimenta. No. Eso la gente también lo siente y enséñame lo que yo quiero llegar. Yari. Ser radical y auténtica, yo creo que es una de las cualidades más bonitas que el Señor nos ha regalado. Porque nos ha permitido tener ese encuentro donde la gente ve a Jesús en nosotros. A mí me pasó precisamente, soy madre de 3 peloteros neurodiversos. La trulla, yo la conozco por la trulla de Yari. Entonces, cuando llego al parque, pues tú sabes, con mucho respeto, porque hoy día tú no le puedes decir a todo el mundo Dios te bendiga ni nada, pero yo no me lo pude aguantar y me salió, porque se me salió por los poros, Dios les bendiga, y siempre yo con esta alegría. Yo recuerdo que la primera vez que fui al parque, todos los papás estaban bien serios, cada quien como que por su esquina, y mi esposo y yo llegamos, Dios les bendiga, con el corillo detrás, con la trulla, y chévere. Y hoy día vacilamos, gritamos, le gritamos a los nenes, nos enviamos mensajes, oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque me permití ser yo misma y demostrar el Jesús que yo vivo. Así que, como dice Eddie, no nos limitemos. Donde quiera que el Señor nos coloque, allí el Señor nos ha enviado, siendo nosotras mismas, con prudencia, con sabiduría, y dejándonos que el Señor nos use y que fluya el Espíritu Santo en nosotros y se deje sentir. Permíteme decir algo, es que mi hermana es estilista. Y ella, pues nosotros crecimos un pentecostal de Guayama. O sea, con geñito, full. Contexto. Y cuando ella decidió estudiar cosmetología, pues ya, obviamente mi mamá ya era pastora hace tiempo. Pero mi mamá le tocó un poco porque más por el resto ambiente, externo, porque... ¿sí? Y mi hermana, entonces, es la persona más auténtica y ella se ha ganado mucha gente para el Señor en esa silla de su beauty. Y ahora ella es pastora junto con su esposo es el pastor de la iglesia que mi mamá pastoreó, y todavía sigue siendo estilista, y entonces ella se sale del molde total porque ella es influencer. Ahí está. Y entonces ella entra al beauty bailando, ella se vacila a la que está trabajando, y entonces siempre está grabando cosas. Y yo digo, y esta es la pastora. Y mi mamá la molesta al esposo y le dice, ella te va a vaciar la iglesia. Pero es totalmente fuera de lo que la gente piensa cómo debe ser un pastor. Y llega. Porque también en una silla de beauty puedes encontrar al Señor. Y para todo y comunidad. Hasta en una silla del parque, nosotros ayer, en el contexto que estamos hablando ayer, mi esposo subió un video hablando de que el Señor siempre va a tener la gloria, dado a la dinámica que hizo el Team Rubio en el clásico de orar, ganaran o perdieran después de un juego. Y literalmente las reacciones que él recibió y que recibimos como familia a ese video fue: personas como ustedes nos hacen creer que hay cristianos en el deporte. Incluso la dinámica que tuvo el Team Rubio, ¿verdad? De realidades. Fue también porque reconocieron el liderazgo de alguien cristiano que les dijo, ganemos o perdamos, hay que darle la gloria al que nos permite tener esto como plataforma. ¿Cuánta gente fue ministrada? Por eso.
por ese acto público de agradecimiento al Señor, independientemente de que no todos los que estaban allí profesan la misma fe, pero había algo que les unía. Y yo creo que, y nosotros nos hemos encontrado en espacios, mi esposo y yo nos hemos encontrado en espacios donde nos dicen, hay veces que yo le creo al Señor porque los veo a ustedes. ¿El testimonio? El testimonio llega antes y el testimonio consistente en el que somos los mismos que ves tranquilos, somos los mismos que nos ven ministrando, somos los mismos que nos ven gritando en el juego el mismo día a las 6 de la tarde, pero hay un fruto, hay un testimonio que no es solo de labios, es de estilo de vida, Eso es importante. es de ética de trabajo, de ética de reino, que se refleja en lo que uno hace y el respaldo de Dios está ahí. Yo creo que el sello, Raquel lo decía al principio, no podemos forzar las cosas. Yo creo que cuando uno ejecuta algo y está el respaldo de Dios, yo creo que todo lo demás fluye y uno puede llegar a cierto punto que uno descansa en que el Señor va a estar. Muy bien. ¿Qué hábitos y disciplinas, verdad, nosotros pudiésemos cultivar, pudiésemos practicar para lograr ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual, siendo nosotras mismas, dejando que el Señor, ¿verdad?, capacite nuestros dones y aquello que todavía no encontramos, el Señor, ¿verdad?, poder identificarla, que ustedes pueden testificar que practican o han practicado y les ha dado, ¿verdad?, las herramientas necesarias para ser unas mujeres seguras en el ministerio, en las manos del Señor. Te dejo eso a la pastora, ella es la pastora. Bueno, para mí lo primordial es conocer la palabra, porque en la palabra es donde cuando uno quiere hacer algo, uno dice, ¿esto será bueno o será malo? La palabra, ahí va a estar la respuesta. Cuando uno dice, ¿esto es pecado o no es pecado? O sea, que los jóvenes, esa es la pregunta clásica. ¿Es pecado hacer esto o hacer lo otro? Vamos a la palabra a ver qué dice. La palabra no nos va a decir exactamente porque el contexto de aquel tiempo no es el mismo del nuestro, pero el principio que nosotros necesitamos saber está ahí. Y entonces es como que, ay, estoy enojada, y llevo 2 días y estoy enojada. Entonces uno dice, ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre tu enojo, o si tú te sientes ofendido, ve tú y pide perdón. Exacto. Entonces uno dice, si uno viviera la palabra como está ahí, no tuviéramos tantos mambos en la iglesia, ni entre hermanos, ni entre familia, porque uno dice, la Biblia me dice esto, vamos a hacer. Y otro es que el ejemplo de mi mamá fue demasiado muy palpable, o sea, que ver a mi mamá 40 años pastoreando, yo no sé ni cómo ella, y verla en casa, ¿verdad? Que nunca vimos una doble vida, o ni siquiera, o sea, es que no vimos nada que uno dijera, mami predica esto y mira cómo nos trata. O sea, nunca hubo nada incongruente en lo que ella hacía y en lo que ella predicaba. Y mamá, que tiene un 4º año de escuela superior, y yo quisiera que ustedes fueran allá a Guayama a ver la iglesia que ella pastoreó por 40 años, que tiene hasta piscina. O sea, es una pollera que era eso, un rancho. Y aquello de allí parece una cosa de otro mundo. ¿Por qué? Porque la oración, la lectura de la palabra, y como lo estamos hablando, ser auténtica, con un esposo inconverso, político, que todavía no se ha convertido, ¿verdad? Nos apoyó en todo, y la apoyó en todo su ministerio y a nosotras. Y nunca ceder a sus principios por caer. Inclusive una vez la alcaldesa de Guayama, cuando era una alcaldesa hace tiempo, le ofreció unos uniformes de baloncesto para la iglesia, y me dijo, no está bien, nosotros lo hacemos nosotros mismos, porque ella sentía que era un favor que ella iba a tener que pagar. Yo no recibo favores de nadie, de políticos, porque después me veo y siempre nos enseñó eso, nunca hagan alianza con personas que tú sabes que después tienes que devolver ese favor y te va a comprometer. Así que la disciplina básica es leer la palabra, que es la que es en nuestro molde, y imitar gente buena. Eso es así. Yo creo que sí. El rodearte de personas que puedan sumar, de personas que, como hemos venido hablando en esta conversación, que el testimonio les preceda, yo creo, y que hay personas que son para toda la vida y personas que son por temporada. Y yo creo que nosotros poder hacer ese ejercicio bíblico, que tiene que ver mucho con conocer la palabra, de retener lo bueno y desechar lo malo, puede ayudar a fortalecer las disciplinas espirituales, fortalecer las cualidades, fortalecer cosas que nosotros pensamos que el Señor no usa y el Señor sí las usa
para uno poder tener esa empatía, llegarle a las personas y poder seguir a una manera de adaptativa, porque yo creo que esto todo tiene que ver con adaptación, de nosotros poder saber en qué entorno estamos para poder seguir predicando el evangelio, pero tiene que ver mucho con eso, en poner en práctica lo que predicamos y el rodearte con personas que también hagan ese mismo ejercicio. Creo que la conversación ha sido excelente. Gracias a ambas por compartir de su experiencia, de su radicalidad, de su ser auténtico. Y queremos cerrar con una pregunta que yo creo que es muy importante. ¿Qué le dirían a la mujer que nos escucha y siente que Dios la está llamando a más, pero no sabe por dónde empezar o se siente suficiente? ¿Y qué les gustaría, qué sueños ustedes tienen para las próximas generaciones de mujeres? Yo empiezo. Pastores, que usted no tiene que... Consejo pastoral. Bueno, lo primero que yo quiero decirle, que te quiero decir a ti, por aquí a ti, mujer, es que creas lo que Dios dice de ti. Porque yo siempre digo que lo que yo creo de Dios determina mi vida. Amén. O sea, el concepto que yo tengo de Dios o lo que es Dios para mí va a determinar mis decisiones, mis reacciones, el cómo yo actúo. Y cuando yo le creo a Dios lo que la Biblia dice de mí, pues mi actitud es otra. Entonces, es posible que muchos de nosotros hayamos escuchado, tú no eres suficiente, o no, tú tienes que dejar que tu esposo sea el que haga esto, o no, eso es un mundo de hombres, pero ¿dónde dice, no sé quién, ni siquiera en la cultura dice esto es de hombre? En la cultura lo ha dicho por uso y costumbre, pero no hay una ley que dice esto es de hombre y esto es de mujer. Cuando yo empecé a aprender a tocar batería, mi mamá me dijo, eso es un instrumento de hombre. Y yo dije, ¿dónde dice eso que es de hombre? Y tuvimos una discusión. Un careíto. ¿Qué? Pero fuerte. Entonces yo le dije, mami, pero es que... Y hasta que ella, como a los 2 días, ella me pidió perdón. Y ella me dijo, tú tienes razón, o sea, ¿por qué? Porque, y después, cuando no había nadie que tocara batería, mira, Raquel, vete para que toquen en reuniones de pastores. Vete porque ahora, ¿verdad? Ahora tú. Pero no dejes que nadie te diga cuáles son los límites, y esto no, y esto sí. Los límites los pone Dios. Y los lugares donde Dios quiere que nosotros estemos, los va a abrir. El punto es que entres por esa puerta que se abre. No la cierres, tampoco la empujes. Si la puerta no se abre, no la empujes, que te lo digo, no la empujes. Pero si Dios te la abre, entra. Entra, porque si Dios te llamó, pues eso es problema de Él. Eso es como la anécdota esta que tocaron la puerta y el muchacho dijo, y era el diablo, y él se dijo, Señor, te procuran. Sí. O sea, eso no es problema mío. Si tú me llamaste, pues tú me vas a respaldar. Y yo siempre, ¿verdad? Me gusta esa frase que dice que Dios no llama al capacitado, pero sí al que está disponible. Dios necesita una disposición. ¿Tú estás dispuesto? Dios hace el resto. Como los profetas. Es que Señor, yo soy Exacto. un bebé de labios. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero manera de Jeremías. Vente. Exactamente. Y entonces, quizás, Edna, ¿cómo tú ves la generación que viene? La Estas jóvenes generación que están subiendo, porque tú estás metida en las redes. Sí, yo estoy en el mismo medio de la que fue antes y de la que viene detrás. Tú eres el join. A la generación que viene. Raquel hizo el consejo pastoral. Yo voy aquí, como hizo Raquel. Voy con la generación que viene. Cree en ti, número 1. Cree en ti, en tus capacidades. Lo espiritual no quita la formación. Van de la mano. Tus etapas formativas van a ser siempre parte de hacia donde el Señor te llega. Yo jamás pensé que estudiar comunicaciones y estudiar y querer hacer esto me diera plataformas para hoy estar en un podcast frente a ti diciéndote, cree en ti. Todo lo que estás pasando vale la pena. Todo lo que Dios tiene es cierto. Lo que dice mi versículo favorito también es de Jeremías. Yo le hago la competencia como el profeta Llorón. Todos los planes del Señor te llevan a un futuro de bienestar y solo lo sabe Él. A nosotras solo nos queda aceptar las oportunidades, aunque parezcan extrañas. Siempre estar dispuestas a aprender. Siempre estamos en un aprendizaje continuo. Siempre escucha. Siempre escucha. Dicen por ahí que uno tiene 2 orejas y una boca. Siempre escucha. Y no te invalides a ti misma. Muchas veces nosotros, y eso es un proceso continuo, somos cartas abiertas, estamos en ese proceso todos los días.
muchas veces nosotras mismas nos quitamos las oportunidades por no creer que somos suficientes. Así que es momento de nosotras poder creer que somos suficientes. Eso es como decía nuestro panel apóstol. No somos más que nadie, pero menos que nadie. Eso es lo que somos. No tengamos mayor estima ni menor estima de quién realmente somos. Y eso hace muchas veces que las puertas se abran solas, que parezcan puertas como de mall que se abren solas cuando detectan que uno... Pero para que se abran solas hay que pisar. Hay que pisar duro y sobre Firme. todo... Hay que caminar. Hay que caminar y sobre todas las cosas se honra a los que fueron al frente y se ayuda a los que vienen detrás. Eso sigue haciendo camino. Si no tenemos conciencia de lo que pasó antes de nosotros y no tenemos conciencia de los que necesitan y la mentoría y la ayuda de los que vienen detrás, en vano estamos haciendo el camino. Palabras con luz. Amén, al amén, final. amén. Bueno, mi gente linda, hasta aquí nos ha traído este programa. Tiene que decirlo como los pentecostales. Hasta aquí nuestra parte. Hasta aquí nuestra Hasta aquí parte. nuestra Que el Señor les parte, pero bendiga. esto es radical. Ya mismo cantamos el corito y recogemos la Y ofrenda. recogemos la También. ofrenda. Hemos tenido una conversación muy profunda. Así que le damos las gracias a la doctora Raquel, a la profesora Edna, a mi co-host, mi asistente, mi amiga, Yaridia, en este programa de resonancia, que esperamos que estas palabras hayan impactado tu vida y que te las lleves, pienses, reflexionen para que mañana tomen decisiones correctas y aporten. Necesitamos mujeres que aporten. Ustedes son mejores que nosotros. Yo lo siempre he dicho, ustedes tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos. Hace falta. La vez pasada dijo la doctora que los hombres no usamos más que el 10% y nos tiramos de callo. Las mujeres usan más. Yo dije aquella vez, pues estamos como estamos. Así que necesitamos su aporte. Y recuerden que este espacio, este podcast de la Universidad Teológica del Caribe llega auspiciado por el proyecto Soulfire. Mire, una predicación convincente. Y aquí estamos convencidos de que Dios llama a mujeres radicales para momentos radicales. Sin más, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Estén pendientes de las redes sociales. Hacia adelante en el Señor.